Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a revisar o vamos a tratar de entender cómo funciona un hash table y después vamos a revisar la implementación que tenemos en Python. En este video, en este primer video que va a ser muy rápido, me gustaría explicarles qué es un hash table y sobre todo lo más importante, la función de hash, que es digamos el corazón de los hash tables. Bueno, un hash table no es más que una estructura de datos en donde nosotros guardamos conjuntos de datos, o sea, donde guardamos una llave y un valor. Imagínenselo, o el ejemplo más claro es un diccionario. Ustedes en el diccionario, si lo abren, van a ver obviamente pues un montón de palabras y esa palabra, que sería la llave, está asociado a un valor, que es el significado de esa palabra. Entonces, si ustedes buscan, no sé, en el diccionario la palabra gato, pues ahí viene el significado de la palabra, por así decirlo, o cualquier palabra. Bueno, en este caso un hash table es básicamente lo mismo, o sea, es un mapeador, por así decirlo, o sea, para saber rápido con la llave, el contenido o el valor, ¿ok? Entonces, lo que les quiero explicar muy brevemente es cómo funcionan tras bambalinas. En Python nosotros tenemos los diccionarios. Los diccionarios es la implementación de los hash tables en Python, así véanlo. Bueno, un hash table no es, en este caso no es más que una lista de listas, ¿ok? Es una lista de listas. Bueno, en este caso, como pueden ver, nosotros tenemos este hash table que es de tamaño 10. Imagínenselo cada uno de estos como contenedores independientes en donde podemos guardar pues un conjuntito de llave valor. En este caso digamos que es el nombre de una persona y el año, el mes en el que nació, ¿verdad? Entonces digamos que yo tengo el nombre de Alice y que nació en January, que nació en enero. Lo que hacemos y lo más importante es que tenemos una función de hash. La función de hash lo que hace es que recibe una llave y con esa llave crea un índice único que es la posición o el contenedor en donde se va a guardar ese conjunto de elementos de la llave y el valor. ¿Ok? La función de hash es lo más importante, porque una función de hash bien hecha distribuye uniformemente en todo el hash table los valores para evitar colisiones. Vamos a hablar de las colisiones más adelante en otro video. Por ahora solo quiero que entiendan que la función de hash lo más importante es que debe distribuir uniformemente en el hash table lo mejor posible los elementos que puedan llegar a tener, que pueda introducir el usuario. Bueno, en este caso vimos que tenemos este par de elementos que es Alice y January y que en nuestra función de hash nos regresó un número 5. Bueno, este es el índice en donde se va a guardar el elemento y siempre la llave va a regresar ese mismo índice. Esa llave no va a cambiar. Esa llave siempre va a regresar, la función de hash siempre va a regresar ese mismo índice. ¿Ok? Bueno, una vez entendido esto, me gustaría mostrarles bien brevemente la implementación y un método nada más. En el siguiente video les voy a mostrar los demás conjuntos de métodos. Bueno, aquí está la clase de hash table, en donde lo único que estamos haciendo es que le vamos a poner un tamaño. Por ejemplo, vamos a ponerle en el ejemplo de aquí abajo que yo tengo, le puse un tamaño de 10 para hacerlo exactamente igual que en la imagen que vimos. Es decir, aquí tenemos un hash table de tamaño 10, en donde va del índice 0 al índice 9. Y bueno, lo único que hacemos es que creamos una lista vacía para cada uno de o sea, para el tamaño. Es decir, un contenedor para cada uno de los elementos que puede caber, pero pueden caber uno o más. Entonces en este caso, como tenemos 10, pues vamos a tener una lista de 10 contenedores o de 10 listas vacías. Vamos a tener una lista de listas, ¿ok? Bueno, la única función que les quiero explicar en este video es la función de hash. Como pueden ver, mi función de hash es sumamente sencilla. En Python hay diferentes implementaciones de la función de hash, pero hay una que es la más usada y es muy eficiente porque distribuye uniformemente en todo el hash table los elementos que se van ingresando. Y es muy importante eso a nivel de complejidad computacional. Pero bueno, en este caso yo hice una función de hash muy simple para entender cómo funciona un hash. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que, si se fijan,
estoy sacando el primer elemento de nuestra llave. Digamos que mi llave es Roberto, entonces el primer elemento, ¿verdad? El primer carácter de Roberto pues es la R, y la estoy pasándosela a la función de ORT. La función de ORT lo que hace es que me regresa el valor ASCII de ese carácter, ¿ok? Me regresa el valor ASCII de ese carácter. Entonces en este caso le estoy pasando la R, que tiene un valor ASCII, vamos a decirlo, de 82. Entonces me regresa ese 82 y yo le saco el módulo del tamaño de nuestro hash table. Entonces en este caso es de tamaño 10, entonces 82 módulo 10 es 2. Entonces ya tenemos el 2. ¿Qué es ese 2? Ese 2 es básicamente el lugar en donde se va a almacenar el par de llave valor. Entonces, por ejemplo, aquí en el contenedor número 2 iría Roberto y 25 años o 30 años, lo que sea, ¿no? El valor que la persona le pase. Bueno, hasta aquí lo quiero dejar. En el siguiente video vamos a ver cómo guardar elementos en el hash table, obtener los elementos y removerlos. Pero sobre todo y más importante, me gustaría en el siguiente video primero ver cómo manejar las colisiones. Porque evidentemente va a llegar un caso, imagínense si tenemos aquí que esta función me regresa un 5 y luego le meto otra llave que la función también me regresa un 5. Tenemos que ver cómo manejar esas colisiones. En este caso yo lo que hice lo resolví mediante el separate chaining, que es poner listas encadenadas en cada uno de los buckets. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. No se lo pierdan, mañana lo revisamos, pero bueno, por ahora solo quería explicarles muy brevemente qué es un hash table y cómo funciona. Les voy a dejar la referencia de esta página en donde explican muy bien todo, por si quieren echarles un vistazo. Y les dejo el repo de mi GitHub por si quieren revisar la implementación. Mañana revisamos cómo se hacen las colisiones, cómo se resuelven las colisiones y los demás funciones o implementaciones de los métodos en nuestro hash table. Hasta luego, nos vemos.